Bueno, análisis funcional de los procesos de control del lazo cerrado. Análisis de la respuesta transitoria. En la unidad 3 se puso el método para obtener el modelo matemático de un sistema físico, la cual representa el primer paso para analizar un proceso de control. El siguiente paso es el análisis del comportamiento del proceso sistema. Puesto que el tiempo constituye una variable independiente de la mayor parte de los procesos de control, resulta importante evaluar el estado y las respuestas de salida con respecto al tiempo o simplemente la respuesta en el tiempo. En el problema de análisis se le aplica al siguiente una señal de entrada de referencia y el desempeño del sistema se evalúa estudiando su respuesta en el dominio de tiempo. En la práctica, para un proceso de control, la señal de entrada no se puede conocer con anticipación dado su carácter aleatorio, y la entrada instantánea no puede expresarse en forma analítica. Son en algunos casos especiales, con el control automático de herramientas de corte, se conoce como anticipación la señal de entrada y se puede expresar en forma analítica o mediante curvas. En el análisis y diseño de procesos de control se debe tener una base de comparación del comportamiento de los mismos ante señales de entrada de pruebas particulares. Muchos criterios de diseño se basan en tales señales. El uso de señales de prueba se justifica porque existe una correlación entre las características de respuesta de un sistema para una señal de entrada de prueba común y la capacidad del sistema de manejar las señales de entradas reales. En el apartado 5.1.1 se tratan las señales de pruebas más típicas. La respuesta en el tiempo de un proceso de control casi siempre se divide en dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Si t denota una respuesta temporal del proceso de control, entonces ya se puede expresar como yt igual yt elevado a la t más y el exponente al infinito t, donde yt exponente t es la respuesta transitoria y infinito t es respuesta en estado estable. En los estudios de sistemas de control se define la respuesta en estado estable como la respuesta fija cuando el tiempo tiende al infinito. Por consiguiente, una onda senoidal se considera como una respuesta en estado estable, pues su comportamiento es fijo para cualquier intervalo de tiempo, igual que cuando el tiempo tiende a infinito. De manera similar, la función rampa yt igual t aumenta en el tiempo y es una respuesta en estado estable. La respuesta transitoria se define como la parte de la respuesta que pasa a cero cuando el tiempo es muy grande. Por tanto, t tiene la siguiente propiedad: límite t tendiente a infinito t igual a cero. También puede decirse que la respuesta en estado estable es la parte de la respuesta que queda después de haber desaparecido la transitoria. Todos los procesos de control exhiben un cierto grado de fenómenos transitorios antes de alcanzar su estado estable. Puesto que la inercia, la masa y la inductancia no pueden evitarse por completo en los sistemas físicos, las respuestas a los procesos típicos de control no pueden reaccionar en forma instantánea a los cambios repentinos de la entrada, y casi siempre aparecen respuestas transitorias. Por consiguiente, el control de la respuesta transitoria es necesariamente importante, ya que es una parte significativa del comportamiento dinámico del sistema. Antes de que el sistema alcance el estado estable, es necesario observar con cuidado la desviación entre la respuesta de salida y la respuesta deseada. La respuesta en estado estable de un sistema de control también es muy importante, pues si la salida de un sistema de estado estable no coincide exactamente con la entrada, se dice que el sistema tiene un error en estado estable. Este error indica la presión del sistema. El estudio de un sistema de control en el dominio del tiempo se basa en esencia en la evaluación de las respuestas transitorias y en estado estable. En el problema de diseño, las especificaciones suelen darse en términos de desempeño transitorio y en estado estable, y los controladores se diseñan de manera que el sistema de diseño cumpla con con las especificaciones. En este primer apartado se comenzará por analizar la respuesta transitoria de un proceso de control, para después, en un apartado 5.2, estudiar las acciones de control básicas que permiten identificar el comportamiento de dicha respuesta.
Señales de pruebas típicas. ¿Sí? Bueno, si han escuchado un ruido de fondo, en los vecinos del lado. Señales de pruebas típicas. A diferencia de muchos circuitos eléctricos y sistemas de comunicación, las excitaciones de entrada a numerosos procesos prácticos de control no se conocen de antemano. En muchos casos, las entradas reales de un sistema de control pueden variar aleatoriamente con respecto al tiempo. Esto impone un problema al diseñador, pues resulta difícil diseñar un proceso de control que funcione en forma satisfactoria para cualquier señal de entrada. Para propósitos de análisis y diseño, se hace necesario suponer diversos tipos básicos de funciones de entrada, de tal manera que sea posible evaluar el desempeño del sistema con respecto a estas señales de prueba. Cuando estas señales se seleccionan de manera apropiada, no solo se sistematiza el tratamiento matemático del problema, sino que las respuestas que producen permiten predecir el desempeño del sistema con otras entradas más complejas. En el problema de diseño se puede especificar los criterios de desempeño con respecto a estas señales de prueba, de modo que un sistema puede ser diseñado de acuerdo con tales criterios. Para facilitar el análisis en el dominio del tiempo se usan con señales de prueba típicas la función impulso, la función escalón, la función rampa y la función parabólica. La forma de la entrada a la que el sistema estará sujeto con mayor frecuencia en condiciones normales de operación determina cuáles son las señales de entrada típicas se debe usar para analizar las características del sistema. Si las entradas para un sistema de control son funciones de tiempo que cambian en forma gradual, una función rampa sería una buena señal de prueba. Asimismo, un sistema está sujeto a perturbaciones repentinas, una función de escalón sería una buena señal de prueba. Para un sistema sujeto a entradas de choque con una función impulso sería la mejor. Una vez diseñado un sistema de control con base en señales de prueba, por lo general el desempeño del sistema en respuesta a las entradas reales es satisfactorio. Algunas de estas señales de prueba ya han sido comentadas en los apartados 2.4.1 y 3.1.3. A pesar de ello, se considera conveniente volver a tratarlas. Función de entrada e impulso. Una señal de impulso delta t es una función que se define como delta t igual al límite tendiente de 0 tendiente a 0 a dividido t0 para 0 menor que t menor que t0 y delta t igual a 0 para t0 delta t menor a t0 y t es menor que 0, donde a es el área de la función impulso y t0 es la duración del mismo. Si a es igual a 1, la función se denomina impulso unitario. En la figura 5.1 se demuestra la función impulso con respecto al tiempo. Función de entrada de escalón. La función de entrada de escalón representa un cambio instantáneo de la variable de entrada de referencia. La función escalón ft se define como ft igual a 0 para t menor que 0 y ft igual a para t mayor que 0, donde a es una constante. Esta función no está definida para t igual a 0. Por otra parte, si se define la función escalón unitario, 1t como ft igual a 0 para t menor que 0 y ft igual a 1 para t mayor que 0. La función escalón se puede expresar de la siguiente manera. ft igual a por 1t. En la figura 5.b se muestra la función escalón con respecto al tiempo. Función de entrada rampa. En el caso de una función rampa, se considera que la señal tiene una variación constante con respecto al tiempo. En términos matemáticos, una función de rampa se expresa como ft igual a 0 para ft igual a 0, ft a por t para t mayor que 0. O simple, si a es igual a 1, la función se denomina rampa unitaria. En la figura 5.1 se muestra la función rampa con respecto al tiempo, función de entrada parabólica. La representación matemática de una función de entrada parabólica es
ft igual a 0 para t menor que 0, o ft igual a por t al cuadrado para t mayor que 0, o simplemente ft igual a por t al cuadrado por 1 t. Si a igual a 1, la función denomina función parabólica unitaria. En la figura 5.1d se muestra la función parabólica con respecto al tiempo. Función impulso, ¿sí? Está en la gráfica. Función escalón, función rampa y función parabólica. Representación gráfica de las señales de prueba típicas para el diseño y análisis de los procesos de control. Todas estas señales de prueba tienen como característica común que se describen con facilidad en términos matemáticos, y de la función impulso a la parabólica se vuelven progresivamente más rápidas con respecto al tiempo. El proceso de control que se le aplica a una función impulso proporciona una salida a una señal cuya transformada a Laplace es directamente la función de transferencia del sistema. La función escalón unitario es muy útil como señal de prueba, pues su aumento inicial instantáneo de amplitud revela muchos datos sobre la velocidad de respuesta del sistema. Además, puesto que esta función tiene en principio un espectro de frecuencias muy amplio como resultado del salto o discontinuidad, esta señal de prueba equivale a la aplicación de muchas señales senoidales con un intervalo muy amplio de frecuencias. La función rampa tiene las características de probar el sistema con respecto a una variación lineal con el tiempo. La función parabólica es un grado más rápida que la rampa. En las características, pocas veces es necesario usar una señal de prueba más rápida que la función parabólica. Esto se debe a que, como se verá más adelante, para un sistema siga o responda a una entrada de orden superior, debe ser también de orden superior, lo que significa que pueden aparecer problemas de estabilidad. Respuesta transitoria en sistemas de primer orden. Un proceso o sistema de primer orden es aquel que queda representado por una ecuación diferencial de primer orden. La función de transferencia de un sistema realimentado o de lazo cerrado de primer orden es de tipo m igual a y sub s dividido r sub s igual a 1 dividido 1 más t por s. Un ejemplo es este 5.1. Un circuito eléctrico constituido por una resistencia y una bobina en serie constituye un sistema de primer orden. ¿Sí? La ecuación en el dominio del tiempo que relaciona la señal de entrada, tensión de alimentación en Bt, con la salida, corriente S que circula por el circuito IT, se expresa como Bt igual a R por IT más L por delta IT dividido delta T. La transformada de Laplace de esta ecuación con la suposición de todas las condiciones iniciales con 0 permite determinar la función de transferencia del sistema. Y S dividido Bs igual a 1R dividido 1 más LR en mod S. Al cociente LR se le denomina constante de tiempo T, mientras que el inverso de la resistencia 1 dividido R se conoce como conductancia G. La expresión resultante es Ls dividido Bs igual a G dividido 1 más T por S. La figura 5.3 representa un diagrama de bloques simplificado del circuito RL. En lo sucesivo se analizan las respuestas del sistema de entradas tales como la función escalón unitario, rampa unitaria o impulso unitario. En todos los análisis que se efectúan se partirá de condiciones iniciales igual a 0. Obsérvese que todos los sistemas que tienen la misma función de transferencia mostrarán la misma salida de respuesta. A la misma entrada. Respuesta a la entrada escalón unitario. Para probar el sistema antes de una señal de prueba, se hace que la entrada variable de referencia RS de la ecuación 5.1.2.1 sea igual a la transformada de Laplace de la función de prueba. En este caso, la señal de entrada es la función escalón unitario, cuya transformada de Laplace es 1 dividido S. Haciendo RS igual a 1 dividido S, la salida del sistema resulta YS igual a 1S por 1 dividido 1 más T por S,
Si lo que se pretende es observar la señal de salida en función del tiempo, será necesario expandir IS en fracciones parciales para después realizar la transformada inversa de Laplace. I es igual a 1S menos T dividido 1 más T por S igual 1 dividido S menos 1 dividido 1 barra T más S. Realizando la transformada inversa de la ecuación 5.1.2.6 se obtiene IT igual 1 menos E menos T dividido T para T mayor o igual a 0. La representación gráfica de esta ecuación corresponde a una curva de respuesta exponencial, tal y como se muestra en la figura 5.4. Obsérvese que cuando más pequeña es la constante de tiempo t, más rápida es la respuesta del sistema. Otra característica importante de la curva de respuesta exponencial es que la pendiente de la línea de tangente para t igual a 0 es 1 dividido t. Esto es simplemente desmontable si se lo deriva a la función de salida. Y t con respecto a la variable dependiente t tiempo y después se hace t igual a 0. Y igual t dividido t igual t, t igual a 1 dividido t por e exponente a la menos t dividido t. ¿Sí? Dice lo que es límite tendiente igual a 0 es igual a 1 dividido t. La respuesta alcanza el valor final en t igual a t si mantuviera la velocidad de respuesta inicial. A partir de la ecuación 5.1.2.8 se comprueba que la pendiente de la curva de respuesta YT disminuye en forma monotónica de 1t en t igual a 0 en t igual a infinito. Aunque la función de respuesta no alcanza el valor final y d a t igual a 1 hasta t igual a infinito, en la práctica una estimación razonable del tiempo de respuesta es la longitud de tiempo que necesita la curva de respuesta para alcanzar la línea del 98,2% del valor inicial o 4 constantes de tiempo. ¿Sí? Respuesta del sistema de primer orden en un escalón unitario. ¿Sí? Pendiente 1t 63,2%, 86,5%, 95%, 98,2%, 99,3%. ¿Sí? Ahí está la función y t igual a 1 menos e a la menos t dividido t. El tiempo en t, 2 por t, 3 por t, 4 por t y 5 por t. Respuesta a la entrada rampa unitaria. Ahora se ensaya con la señal de rampa unitaria, cuya transformada de Laplace es 1s al cuadrado. Haciendo rs igual a 1s al cuadrado, la salida del sistema resulta que YS igual a 1 dividido S al cuadrado por 1 dividido 1 más T por S de la expansión en fracciones parciales de IS se obtiene que IS es igual a 1S dividido S al cuadrado menos T dividido S más T dividido 1 más dividido T más S. Y de la transformada inversa de la ecuación se logra expresar la respuesta del sistema en función del tiempo. Y T igual t menos t más t por e exponente t dividido, o sea, menos t dividido t para t mayor o igual a 0. Si se define el error o señal de error t como la diferencia entre la entrada y la salida, t igual a ut menos it igual a t menos entre corchetes t igual, o sea, t menos t más t por e, ¿sí? Es exponente a menos t dividido t, eso es igual a t por 1 menos e, y eso es exponente a la menos t dividido t. Conforme t tiende a infinito, e menos t dividido t se aproxima a 0 y por tanto la señal de error et se aproxima a t, es decir, e infinito igual a t. La representación gráfica de la entrada rampa unitaria y la salida del sistema se muestra en la figura 5.5. El error después de la entrada rampa unitaria es igual a t por un valor de t suficientemente grande. Cuando más pequeña es la constante de tiempo t, más pequeño es el error en estado estable después de la entrada rampa.
¿sí? Entonces rampa de un sistema de primer orden a una entrada rampa unitaria, ¿sí? Tenemos el error del estado estable, t igual a t, y t igual a t menos t por e, esto elevado a la menos t dividido t. Respuesta a la entrada impulso unitario. Para la entrada impulso unitario Rs igual a 1, se obtiene la salida del sistema de YS como YS igual a 1 dividido 1 más t por S. La respuesta temporal del sistema es YT igual a 1t por E exponente a la menos t dividido t para t mayor o igual a 0. La curva de respuesta obtenida mediante la ecuación 5.1.2.14 aparece en la figura 5.6. ¿Sí? Respuesta a un sistema de primer orden a una entrada de impulso unitario. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Y t iría t igual a t y 1t por e expuesta a menos t a la dividido t. Es conveniente destacar una propiedad importante de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. En el análisis anterior se mostró que para la entrada rampa unitaria la salida IT es IT igual t menos t más t por e menos t dividido t para t mayor o igual a 0. Para la entrada de escalón unitario, que es la derivada de la entrada rampa unitaria, la salida IT es YT igual a 1 menos e menos t dividido t para t sub 0, o sea, t mayor a 0 o igual a mayor o igual a 0. Finalmente, para la entrada de impulso unitario, que es la derivada de entrada de escalón unitario, la salida IT es IT igual 1 dividido t por e menos 1 dividido t para t mayor o igual a 0. Una comparación de las respuestas del sistema para estas tres entradas indica con claridad que la respuesta a la derivada de una señal de entrada se obtiene diferenciando la respuesta del sistema para la señal original. También se observa que la respuesta para la integral de la señal original se obtiene integrando la respuesta del sistema para la señal original y determinando las constantes de integración a partir de la condición lineal de salida cero. Esta es la propiedad de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Los sistemas lineales e invariantes con el tiempo los sistemas lineales no poseen esta propiedad. Se vuelve a tomar el circuito de RL del ejemplo 5.1 cuya función de transferencia quedaba definida como LS dividido BS igual a 1 dividido R dividido 1 más LR por S. Como el cociente L dividido R se le denomina constante de tiempo T y el inverso de la resistencia 1 dividido R se conoce como conductancia G, la expresión resultante es LS dividido BS igual a G dividido 1 más T por S. Y si aplica una extra escalón del valor BT igual a B por T dividido, o sea, T mayor o igual a 0, resulta en respuesta temporal. Y T igual a B por G por 1 menos C, esto es exponente menos T dividido T, igual a B sobre R por 1 menos C exponente al menos T dividido T para T mayor o igual a 0. La gráfica de esta respuesta se muestra en la figura 5.7. ¿Sí? Aquí está la respuesta. Y T igual a BR dividido R por 1 menos E elevado a la menos T dividido T. Respuesta del circuito de RL a una entrada de escalón de valor B. La interpretación de esta señal de salida desde un punto de vista eléctrico es muy sencilla. La señal de entrada es una extensión continua que en un instante t igual a 0 pasa a 0 a B voltios. Simplemente se cierra un interruptor en t igual a 0. La bobina L se opone a un cambio brusco de corriente en el circuito, por lo que se induce una fuerza electromotriz apuesta a la causa que lo crea. Conforme se va estabilizando el valor de corriente en el circuito, la impedancia de la bobina se va reproduciendo hasta hacerse nula, por lo que el circuito no es más resistencia que R. En esta situación, para tiempos suficientemente grandes, T mayor
a 4T y aplicando la ley de Ohm se alcanza un valor de corriente B dividido R. Bueno, hasta acá, sí, vemos el tema de respuesta transitoria del sistema es un orden no, porque ya es mucho de ingeniería, pero bueno, básicamente eso. Así que después les voy a hacer un trabajito de esto y después vamos a ver el tema de, justamente ya vamos a entrar, les hice una entrada así rápida a lo que son los modos de control, pero después ya vamos a ver los modos de control propiamente dicho. Hasta el viernes.